Buenas, bienvenidos a Cálculo Integral. En esta ocasión vamos a continuar con la integración por partes mediante el método tabular. En un video anterior habíamos analizado que mediante el método tabular, cuando en la segunda fila encontramos una integral que se puede resolver, pues ya está prácticamente resuelta la integral. Entonces vamos a resolver este ejemplo de aquí y vamos a dibujar pues vamos a hacer una tabla. Fíjense, una tabla. Y esta tabla de aquí vamos a poner pues el signo. Aquí va el signo. Aquí la función que vamos a derivar, la función que vamos a integrar y vamos a poner algo adicional que es una columna de información. Recuerden que en un video anterior habíamos dicho que todo lo que obtenemos, el producto de las funciones que obtenemos en cada fila son integrales. Fíjense que la elección, cómo elegimos cuál de las dos funciones la vamos a derivar y la vamos a integrar. Generalmente, intuitivamente se elige la más fácil de integrar, pero pues vamos a basarnos en una palabra, una ayuda mnemotécnica que se llama líate. En todos los videos vamos a utilizar esta palabra, donde esta palabra nos va a dar la prioridad de elección de la función que se va a derivar. Generalmente recuerden que la fórmula que teníamos, la fórmula clásica que teníamos era la integral de u por la derivada de v es igual a u por v menos la integral de v por u'. Entonces, recuerden pues que nosotros vamos a elegir cuál es u y cuál es v', que la vamos a integrar, y u, cuál la vamos a derivar. En este caso vamos a elegir cuál es u mediante la palabra líate. Líate pues son las iniciales de tipos de funciones. Por ejemplo, en este caso, pues la primera son las funciones logarítmicas. Recuerden, son todas las funciones logaritmo natural de x, logaritmo de x y pues logaritmo de base 2 de x más 2, etcétera, etcétera. La y es de las funciones inversas, por ejemplo, los arcos. Tenemos arco tangente, arco secante y así de x. Y así. Las algebraicas que son todas las funciones x al cuadrado más x al cubo más 2x, los polinomios, ¿no? X a la quinta. Aquí las trigonométricas, las funciones trigonométricas, que se trata pues de las funciones seno, coseno, tangente y etcétera. Y las exponenciales, que son todas las funciones e elevado a la 3x, e a la x, e a la menos 3x, y así este tipo de funciones. Con esta palabra, pues cada una de estas letras tiene una prioridad para elegir cuál va a ser u, la función que se va a derivar. Por ejemplo, la primera prioridad para elección de u sería las logarítmicas, tiene la primera prioridad, la segunda, las inversas, la tercera, la cuarta y la quinta prioridad. O sea que entre estas dos funciones tenemos una función algebraica y tenemos una función trigonométrica. Si nos fijamos en la palabra, pues aquí tiene mayor prioridad. O sea, la prioridad número 1 va a tener la logarítmica, la segunda prioridad, la tercera prioridad, o sea que aquí tenemos como tercera prioridad la algebraica, que deberíamos tomarlo como la función que se va a derivar. Por ejemplo, aquí iría x. Y la trigonométrica, pues, como la función que se va a integrar. O sea, en realidad, pues, si no tuviésemos esta palabra, tendríamos que elegir, pues, la función más fácil de integrar, pues, como una estrategia, ¿no? Entonces, fíjense que el signo es más. Y la información que obtenemos de la primera fila sería una integral, la integral que vamos a la multiplicación de las dos funciones. Fíjense que ahí tendríamos esta integral de x seno de x de x.
¿Cómo se procede? Recuerden que se procede derivando la función que hemos elegido para derivar. Primero el signo menos, vamos cambiando. Derivamos esta función, la derivamos es 1 e integramos el seno de x. La integral del seno de x es menos coseno de x. Y finalmente, pues para poner la información que sale aquí en la segunda fila, pues podemos fijarnos en la integral, en esta segunda integral, y si es una integral inmediata, pues ya está resuelto prácticamente el ejercicio si esta segunda fila tiene una integral que se puede resolver. Entonces, para poner la información, recuerden, debemos multiplicar de manera escalonada. Recuerden u por v, como habíamos visto en la teoría, de manera escalonada. Miren, u por v sería menos x coseno de x, y aquí llegamos a esta integral de manera horizontal, pues las filas generan integrales, menos por menos nos daría más la integral del coseno de x. En este momento, pues uno se debería fijar tabularmente en esta segunda integral generada por la segunda fila. Es posible resolverla, y así es posible resolverla, ya la tenemos prácticamente resuelta la integral. Entonces, esta integral la vamos a denominar y. Vamos a denominarla y vamos a poner que esta integral y va a ser igual a menos x coseno de x. Y aquí pues la integral del coseno más la integral del coseno es seno de x más la constante de integración. Por supuesto que podemos verificar pues esta integral en un software. Vamos a utilizar Symbolab. Aquí tenemos Symbolab, vamos a poner la integral para verificar la integral de x seno de x por el diferencial de x, y vemos que la integral es menos x coseno de x más seno de x más la constante de integración, ¿es correcto? Entonces, pues fíjense que el método tabular en esta parte, en la segunda fila, si encontramos una integral que la podemos resolver, pues ya tenemos el resultado. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el logaritmo natural de x. Para resolver el logaritmo natural de x podemos hacer pues una integración por partes mediante el método tabular para analizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir pues la tabla. Nosotros construimos la tabla y en la primera fila colocamos el signo. La segunda fila vamos a colocar, recuerden, aquí la función que se va a derivar, aquí la función que se va a integrar, y aquí en esta última vamos a poner por ahora la información de cada una de las filas. Recuerden que todas las filas producen integrales. Vamos a empezar, se ponen con signo más. Recuerden que este método tabular recoge la fórmula tradicional de integración por partes. Entonces vamos a elegir cuál es la función que se va a derivar. O sea, en realidad recuerden que la fórmula tradicional es u por la derivada de v. Entonces vamos a elegir cuál es u, la función que se va a derivar, y la que se va a integrar. Recuerden que habíamos visto la palabra líate. Y aquí tenemos dos tipos de funciones. Una es la logarítmica y acompaña el 1, que se podría tomar como algebraica, como x a la 0. Se podría tomar así, como x a la 0, que es 1. Si está acompañado de una función. Entonces, ¿cuál tiene mayor prioridad dentro de la palabra líate? Sería la algebraica. Con respecto, tendría la primera prioridad, la tercera prioridad tenía la algebraica. Entonces, pues elegimos como u logaritmo natural de x, y la función que vamos a integrar sería 1. ¿Qué información tenemos en la primera fila? Pues tenemos la información de la integral del logaritmo natural de x. Es la información de prácticamente la integral que vamos a resolver. Luego pasamos a la segunda fila y analizamos pues qué integral nos sale. Si esta integral de aquí, que resulta del producto de estas dos funciones, la podemos resolver o resulta una integral inmediata, pues ya está resuelta la integral.
O hay casos en próximos videos donde esta segunda integral la podemos poner en función de la primera integral, que lo vamos a analizar en otros videos con otro tipo de funciones. Entonces vamos a derivar el logaritmo de x, es 1 sobre x, y vamos a integrar el valor de la función 1. Integramos el valor de la función 1, sería x. Como vemos aquí, esta integral sería el producto de estas dos funciones, y el producto de estas dos funciones nos daría 1, o sea que es una integral que se puede resolver. Por lo tanto, en la información, para obtener la información, vamos a multiplicar de manera escalonada estas dos funciones, sería x, logaritmo natural de x, y menos la información de la segunda columna. La segunda fila sería aquí, que sería la integral. Recuerden que las filas siempre dan integrales. La integral de 1 sobre x por x, que sería 1, o sea, la integral finalmente del diferencial de x, 1 diferencial de x. Por lo tanto, ya tendríamos prácticamente resuelta, porque la segunda fila nos generó una integral que se puede resolver de manera inmediata. Por lo tanto, esta integral tiene como resultado pues x, logaritmo natural de x, menos la integral de 1 con respecto de x, que es x, más la constante de integración. De esta forma nosotros hemos llegado a resolver pues esta integral que podemos aquí, recuerden, era la integral del logaritmo de x. Habíamos puesto aquí x a la 0, que es como se acompaña el valor de 1, para tomarlo como algebraica. Podemos también comprobar en un software, en Symbolab. Vamos a comprobarlo, integral del logaritmo natural de x, diferencial de x. Y fíjense, aquí tenemos que la integral es x, logaritmo natural de x, menos x más la constante de integración. Es correcto. Hemos llegado a la solución. En un próximo video vamos a continuar con más casos donde ya la segunda integral que se genera de la segunda fila tiene algunas complicaciones, donde hay que buscar o bien una equivalencia con las primeras funciones, o bien vamos a hacer algún tipo de identidad.